Bien. Siendo así, doctor, adelanto, este colegiado le concede 7 minutos para que nos indique las razones por las cuales deberíamos revocar la resolución que es materia de apelación. Su señoría, en el derecho procesal penal, fondo y forma son lo mismo como en el arte. Y en este caso, estamos ante una situación particularmente atípica. El Ministerio Público, por obra de las disposiciones fiscales 207, 208 y 210, trasladó una serie de declaraciones testimoniales a la carpeta fiscal. Declaraciones que no eran ni imposibles de practicar, ni reunían todos los requisitos de la ley 30.077. Frente a eso, la defensa planteó la nulidad de ese acto. La respuesta del Ministerio Público fue decir que no había ninguna nulidad porque se habían respetado hasta los derechos de contradicción, cosa que no era cierta. Planteamos ante el juez la nulidad de este acto. El señor juez nos responde, esto fue planteado hacia febrero, el señor juez nos responde en junio que la ruta no era una nulidad, sino una tutela de derechos. ¿Qué había ocurrido en medio del camino? El Ministerio Público había cerrado abruptamente la investigación y le había hecho llegar además el requerimiento mixto, que contiene acusación y sobreseimiento. El señor juez sabía, por lo tanto, que la vía de la tutela estaba cerrada. Sin embargo, nos dice, usted no debió plantear una nulidad, debió usar la vía de la tutela. Pero eso me lo dice el 3 de junio, cuando el procedimiento había cerrado el 11 de marzo del 2021. Y cuando 2 días después recibió el requerimiento mixto. Si el señor juez entendía oportunamente que había un desvío del procedimiento, pudo fácilmente haber reconducido la solicitud. Es una práctica homogénea en materia de tutela de derechos. Pero a la fecha que él resuelve, la vía que él proponía era imposible. Y entonces el juez tenía que encontrar una respuesta que tutelara el derecho en juego, que protegiera el derecho a la legalidad procesal penal y controlase el desafuero del Ministerio Público. Porque como sus señorías van a poder apreciar si revisan la documentación que contiene el incidente, lo que se han trasladado son declaraciones testimoniales. Declaraciones testimoniales como, por ejemplo, la declaración de María Lucía Guimaraes Tavares y Luis Eduardo da Rocha Suárez, que estaban ordenadas que se llevaran a cabo. Todas estas declaraciones que se han incorporado sin el control horizontal de la defensa, porque son declaraciones que se llevaron en otras carpetas en las que nosotros no hemos podido participar. Estas declaraciones, sus señorías, repito, no son de imposible consecución. Estas declaraciones pueden ser perfectamente actuadas, como ocurre, por ejemplo, con las que trasladó en la disposición 210, que son las declaraciones de Orlando Velázquez y de la doctora Porfiria Edita Condori Fernández, quienes sí declararon dentro de la carpeta cuando la investigación estaba en curso. O sea, todo esto sí pudo hacerse correctamente, pero se prefirió arrasar con los derechos del imputado y de su defensa, trasladando declaraciones testimoniales sin control horizontal, y eso, sus señorías, constituye no solamente una afectación del derecho de defensa, del derecho de confrontación, sino también una afectación del derecho a la legalidad procesal penal. Porque la ley 30.077, que regula el traslado probatorio, es muy clara en señalar las condiciones para que este traslado se dé, las que no se daban en el caso de autos. Por estos fundamentos, su señoría, la decisión del señor juez de declarar improcedente la pretensión y el trámite del incidente resulta negadora del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos e inclusive contradice la interpretación sobre el derecho de defensa que hace el título preliminar del Código Procesal Penal. Él debió adecuar la vía procesal para que pudiera expeditarse el control de esta actuación del Ministerio Público, teniendo en cuenta la realidad del proceso al momento de su pronunciamiento, y proceder a controlar el fondo de la cuestión, no evadiendo lo que había que discutir.
Por estos fundamentos, su señoría, respetuosamente la defensa, suplica acoger el recurso de apelación, declararlo fundado y revocar la resolución que declaró improcedente la pretensión de nulidad planteada por la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Muchas gracias a la defensa técnica por ceñirse al tiempo estrictamente concedido. El Ministerio Público tiene uso de la palabra por el mismo tiempo del que ha hecho uso la defensa. Gracias, señor presidente. Con cita al fundamento jurídico 17 del Acuerdo Plenario 4/2010, el señor juez declara improcedente la nulidad promovida por la defensa porque considera que es a través de una tutela de derechos que se cuestiona la obtención de elementos probatorios mediante procedimientos ilegales o viciosos. Y le dice que no es mediante una nulidad, es decir, existe una vía habilitada para el planteamiento propuesto. Cuando la defensa planteó su nulidad, era el 20 de enero del presente año, cuando todavía no había acusación fiscal. Y bueno, vamos a rebatir lo que cuestiona la defensa, porque denuncia afectación a la tutela judicial efectiva, no dice por qué. Denuncia vicio de motivación aparente. Debió precisar, dice, por qué era idónea una tutela de derechos y no una nulidad. Y denuncia la inaplicación del principio iura novit curia, que impone al juez el deber de aplicar oficiosamente el derecho, valga la redundancia, aplicable al caso. Así, si el juez penal considera, dice, que la vía idónea para tramitar el pedido era una tutela de derechos y no una nulidad, tenía el deber de reconducir la petición formulada. Sin embargo, dice la defensa, que el señor juez optó por refugiarse en una alegación formal y no pronunciarse sobre el fondo, que es la afectación o la supuesta afectación de derechos fundamentales con la incorporación que se ha dado de diversas declaraciones. En principio, la defensa trae como pretensión que se revoque la resolución impugnada y se declare fundada la solicitud de nulidad de su defendido Jaime Yoshiyama Tanaka y se declare, por tanto, la nulidad absoluta de las disposiciones fiscales 207, 208 y 210 en las que se traslada a la carpeta fiscal diversas declaraciones recabadas en otras carpetas fiscales y en otros cuadernos de colaboración eficaz. Pretensión que es de imposible cumplimiento, por resultado, por dos razones. La decisión impugnada es una de improcedencia y a lo más traerá como consecuencia un nuevo trámite de su pedido. Y la propia defensa dice que el juez penal debió adecuar el pedido de nulidad a una tutela de derechos. Así que no puede pretender un resultado como una revocatoria si su discurso no tiene esa orientación. Por otro lado, muy aparte que consideramos que la decisión se encuentra debidamente motivada y que no existe afectación a la tutela judicial efectiva, lo central es si el juez penal, en este caso, estaba obligado a reconducir el pedido de nulidad por una tutela de derechos de exclusión de elementos de convicción. Entendemos más que su obtención, a su incorporación a la carpeta fiscal, y negamos esa posibilidad por las siguientes razones. La defensa lo que propone es la nulidad de disposiciones fiscales, no la exclusión de los elementos incorporados. En todo su discurso concentra esfuerzos en decir que las disposiciones fiscales incurren en error al citar el artículo 20 de la ley 30.077. Por otro lado, el Ministerio Público en la audiencia de primera instancia fue quien propuso la improcedencia del pedido, pues lo correcto era promover una tutela de derechos. La defensa, en el traslado, y esto le pido tomar atención, responde lo siguiente: la tutela lo estableció la Corte Suprema de la República, aún contra mi opinión, dice. Dice, es un instrumento residual que procede cuando ninguna de las otras articulaciones previstas en el Código Procesal Penal surtirían efecto. En este caso, dice la defensa, lo dijo en primera instancia, estamos ante un acto viciado de nulidad porque se viola el principio de legalidad penal y viola los derechos fundamentales del procesado. El artículo 150, numeral D, del Código Procesal Penal es muy claro, dice, no deja lugar a dudas. Son absolutamente nulos los actos de poder que violan e inobservan, dice textualmente
y no observan la norma, el contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces la defensa insiste, como lo hace en su escrito, que se trata de una nulidad. Entonces, frente a la insistencia de la defensa, de lo que propone es una nulidad y no una tutela de derechos, ¿puede el juez de investigación preparatoria fijar una pretensión diferente? Obviamente no. Y esto lo señaló, por ejemplo, el profesor César San Martín Castro en una conferencia sobre tutela de derechos pasada, donde se le preguntó, ¿el juez debe reconducir los recursos en mérito del principio iura novit curia? Su respuesta fue, eso no es iura novit curia, porque eso tiene que ver con la incongruencia que plantea. Es una incongruencia extra petita, y acá es extra petita, y lo incongruente es extra petita, y por tanto no es solucionable. No es un tema de mero error, dice el profesor San Martín, sino es un tema de la pretensión. Eso no se puede, dice el profesor, porque si no, el juez actuaría con incongruencia extra petita. Por eso que los abogados, y tomo nota de lo que dice el profesor textualmente, que están en lo penal tienen que saber procesal civil, y eso es un tema de pretensión que tiene, como ya sea, elementos objetivos y subjetivos, y me remito estrictamente a lo que dice el profesor, y coincido exactamente con lo que manifiesta. El juez no puede reconducir un pedido porque ello significaría una pretensión extra petita, tanto más si en este caso en particular la defensa insiste en que se trata de una nulidad y no de una tutela de derechos. Por tanto, señores magistrados, considera el Ministerio Público que la decisión propuesta por el juez penal es ajustada a derecho y debe confirmarse. Muchas gracias también al Ministerio Público por ceñirse al tiempo concedido. Si la defensa técnica va a hacer uso del derecho de dúplica... Rápidamente, su señoría, sin problema. Tiene 2 minutos, doctor. Rápidamente, su señoría. El punto es muy sencillo. Y es que si yo caricaturizo el argumento del otro, obviamente nunca va a tener razón. El punto es así. Se plantea una nulidad al momento de los hechos. El señor juez dice, no señor, esto debió ser una tutela, y en la práctica, porque el derecho se realiza sobre hechos, era imposible la tutela. Por eso el señor juez no podía reconducir nada. El asunto es que la violación del derecho sobre la que no quiere discutir el señor fiscal quedó patente. Porque el traslado de los elementos probatorios, de las declaraciones, se hizo sin cumplir que sea el requisito de que sean de actuación de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Y entonces queremos perdernos en una discusión de forma cuando claramente está establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional que las formas ceden ante la necesidad de la tutela de los derechos fundamentales. Entonces, por eso es que nos queremos enzarzar en esta discusión absolutamente adjetiva para ponernos fuera de la discusión sustantiva. Y la discusión sustantiva aquí es lo que no ha respondido el Ministerio Público. ¿Se ha violado o no se ha violado la regla 20 del artículo la regla 20 del decreto de la ley 30.077? Lo que trasladó el fiscal eran elementos de convicción cuya actuación era de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Si eso no es así, tendrían ustedes que no darme la razón, pero si lo es, no habría argumento de forma para no tutelar el derecho del imputado. El Ministerio Público, si va a responder lo indicado en la dúplica. Claro. Vea, por eso iniciaba la argumentación indicando la imposibilidad de poder pronunciarse sobre el fondo, porque el pronunciamiento del órgano judicial de primera instancia es una improcedencia. Entonces, el resultado que busca la defensa en esa instancia es hasta imposible. Pero vamos más allá. Entonces, el caso principal actualmente se encuentra en etapa intermedia. Ha iniciado ya la etapa de control de acusación. Los elementos que cuestiona la defensa forman parte de la acusación y además los testigos que dice él que no ha podido interrogar van
han sido ofrecidos como tales por el Ministerio Público para que su testimonio se recabe en juicio oral. Seguramente en esa etapa intermedia tendrá la oportunidad también de poder cuestionar ello y poder cuestionar, si quiere, la exclusión de los elementos que dice no lo puede hacer ahora. Pero eso se debe exclusivamente a una impericia de la defensa al haber planteado un remedio procesal que no era el idóneo. Así que el Ministerio Público considera que no existe ninguna afectación de por medio. Solo eso, señor magistrado. Bien, estando a las intervenciones de las partes, este colegiado va a pasar a una estación de preguntas. Bien, a la defensa técnica. Doctora Banco, estamos en este caso, como se ha indicado, ya en un proceso que ha transitado a la etapa intermedia. En ese contexto, de acuerdo a los términos de la resolución que se da cuenta, el juez ha declarado improcedente el pedido de la defensa. Esto implicaría a que tenga que evaluarse la viabilidad. Debería entender su pretensión impugnatoria como retrotraer este caso para que el juez discuta los argumentos de la nulidad que se ha planteado. Su señoría, frente a esto, la jurisprudencia del tribunal, yo siempre he señalado que la presencia del juez de la investigación preparatoria y los incidentes de defensa de los derechos y de la legalidad procesal son incidentes constitucionales insertos en el proceso penal. Por lo tanto, hay que guiarse por el razonamiento del Tribunal Constitucional. No una, sino muchísimas veces el Tribunal Constitucional, frente a decisiones de improcedencia, se ha pronunciado sobre el fondo cuando el tema es claro y patente. Y aquí el tema es claro y patente, su señoría. La pregunta puntual que no se absuelve es si se ha cumplido o no con la regla 20 de la ley 30.077. Porque si no se ha cumplido, se habría violado el derecho a los actos a la recaudación de los actos de investigación, que son diferentes de los actos de prueba y claramente diferenciados en el Código Procesal Penal. La búsqueda probatoria, el derecho a participar en la búsqueda probatoria de la defensa, es totalmente distinto del derecho de la defensa a participar en la actuación probatoria en el juicio, y se practican en etapas diferentes. Por lo tanto, yo creo, su señoría, que sí es posible que sobrepujando las formas, la sala se pronuncie en vía de protección de los derechos de la persona. Su micro, su señoría, perdóneme. Bien, doctor, otra pregunta que surge es que sabemos que los actos de investigación sirven para decisiones principalmente que corresponden a la etapa de investigación preparatoria, ¿no? O sea, como su nombre lo indica, es investigación preparatoria. Lo que la Fiscalía ha indicado que los testigos cuyas declaraciones se estaría pidiendo sean excluidas han sido ofrecidas. Los órganos de prueba han sido ofrecidos en etapa intermedia y seguramente allí serán examinados. Entonces, habiéndose superado esta etapa de investigación preparatoria y ya habiéndose transitado a la etapa intermedia, es cierto lo que indica la Fiscalía. Estos testigos han sido de prueba de la Fiscalía. Su señoría, pero hay un tema importante que está soslayándose, y es que con el ingreso de estas declaraciones... La pregunta es concreta. Sí, los testigos han sido ofrecidos, pero quiero precisar un punto. Ya, ahora sí, doctor. Después de que me ha respondido, lo escucho. El punto es central. Estas declaraciones trasladadas ilegalmente e inconstitucionalmente ingresan tópicos que no han sido objeto de control por la defensa, que podrían ser usados también en el curso del juicio. Entonces, por eso es que resulta importante fulminar ese traslado de elementos de convicción.
Esas declaraciones introducen tópicos no conocidos por la defensa durante el curso del recojo o recaudación de los elementos probatorios, de los elementos de convicción. No se le escucha a su señoría, su micrófono está cerrado, perdóneme. Sí, bien, doctor. El Ministerio Público sobre los temas que han sido preguntados a la defensa técnica. Sí, señor. Bueno, existe un control jurisdiccional no solamente en la etapa intermedia, sino también en la etapa de juzgamiento. Y la defensa pareciera que el temor sea el uso de esas declaraciones durante el transcurso del juzgamiento. Entonces, también para eso es necesario entender y comprender en qué circunstancias se produce esa utilización. Entonces, no podemos arribar a temas futuristas, ¿verdad? A qué es lo que va a ocurrir en el futuro, más adelante, qué es lo que me puede afectar en el futuro. No, el tema es concreto, la afectación es en el momento. Y él va a tener el control sobre ello, el órgano judicial va a poder controlar esos actos de investigación. Por ello es, como bien decía usted, señor presidente, que los actos de investigación son el camino que prepara el escenario hacia la etapa intermedia y hacia el juicio oral, pero no son los elementos que definen esas etapas, no son los elementos con los que finalmente se va a emitir una sentencia. Así que me preocupa mucho lo que manifiesta la defensa, pero no podemos entrar en un tema de a futuro, sino de un dato en concreto de lo que está pasando actualmente. Bien. Si no ha sido doctor, Adanto, este colegiado le concede